Hola, buen día. Bienvenidos a un nuevo episodio del Nodo Sistemas Agroalimentarios de la Red Especie. Los invitamos a seguirnos en las principales redes sociales donde nos encuentran como tal, Red Especies, tanto en YouTube, Facebook, Instagram, X y TikTok. En esta ocasión tenemos una invitada muy especial y una colaboración, en este caso, del episodio con Amexac. Ella es la doctora Alma Cristal Hernández Mondragón, quien nos presenta el tema Reconstruyendo Puentes, percepción de la ciencia y su papel en la toma de decisiones. Para esto me permito presentar a la doctora Alma. Alma es química farmacéutica bióloga por la UAM Xochimilco. Posteriormente cursó la maestría en neurofarmacología y terapéutica experimental y el doctorado en el programa transdisciplinario en desarrollo científico y tecnológico para la sociedad, ambas en Cinvestav. También ha completado una licenciatura en Derecho en la Facultad de Derecho de la UNAM. Ha buscado nuevas formas de incidencia de la ciencia en la sociedad, explorando ramas como la diplomacia científica, asesoramiento científico y toma de decisiones informadas por evidencia científica. Es miembro del Steering Committee del capítulo latinoamericano de la Red Internacional de Asesoramiento Científico Gubernamental. De 2015 a 2018, trabajó en la Comisión de Ciencia y Tecnología de la Cámara de Diputados. Posteriormente, fue profesora invitada en la coordinación de programas multidisciplinares del CIMBESTAB, desde donde diseñó e impartió cursos y talleres en interfaz ciencia y política. También fue directora de Ciencia, Centros y Transferencia de Conocimiento de la Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación de la Ciudad de México, desde donde diseñó, implementó y coordinó las estancias de interfaz ciencia política, así como el primer programa de México y Latinoamérica de formación profesional para asesores científicos en el gobierno. En 2020 fue admitida como miembro de la Global Young Academy, academia internacional que agrupa a 200 científicos jóvenes de todo el mundo. Junto a otros colegas, fundó la Asociación Mexicana para el Avance de la Ciencia, por sus siglas AMEXAC, y también participó en la creación de la Academia Joven de México y es miembro y fundador del capítulo de México de la Organización de Mujeres en la Ciencia para el Mundo en Desarrollo. Actualmente se desempeña como profesora del Departamento de Investigación y Estudios Multidisciplinarios en el CIMBESTAB, desde donde contribuye a desarrollar investigación en interfaz ciencia política, así como a introducir contenidos sobre asesoramiento científico y otras alternativas de desarrollo de carrera en las curriculares actuales de posgrado en formación. Bienvenida, doctora Alma. Muchas gracias, Eduardo, y muchas gracias por la invitación y un reconocimiento también para ustedes por estar desarrollando estos podcasts, estos videopodcasts y en general por todo el trabajo que hacen con la red de especies. Eh, pues yo quisiera comenzar introduciendo un poquito algo que seguramente hemos visto y podemos pensar que solo es una caricatura, ¿no? En esta imagen que tomé de la red, vemos que de un lado hay una persona ofreciendo llantitas, ¿no? Redondas. Evidentemente es una caricatura, pues no coinciden los periodos históricos de la invención, pero quiero que lo tomemos solo como parte del inicio de la discusión. Por un lado, ofrecemos, ¿no? Podemos pensar que este señor con las rueditas redondas es un científico que está ofreciendo a la sociedad, a la parte trabajadora, ¿no? A la gente de allá afuera, ruedas redondas para mejorar su trabajo, para que ayudar en su trabajo. Y podemos entender que le digan, no, gracias, estamos muy ocupados. Ok, ¿por qué le dicen eso? Pues seguramente porque si estuviera ahí en medio alguien podría decir, no, ¿para qué queremos eso? Ya tenemos carretas que tienen integradas ruedas cuadradas, tenemos toda una economía que se basa en las ruedas cuadradas, como por qué quisiéramos cambiarlas. Nos va a costar muchísimo cambiar las fábricas para que produzcan ruedas redondas en vez de ruedas cuadradas y una infinidad de razones por las que no quisieran o no les parece adecuado, ¿no? Pero entonces dices, ¿y cómo es que nosotros, quizás si nosotros les explicáramos de otra manera y no solamente les dijéramos, mira, aquí está un artículo donde dice que las ruedas redondas funcionan mejor que las cuadradas? Tal vez podría ser distinto, tal vez no. ¿Qué es lo que hemos encontrado a lo largo de la historia? En 2012, hace ya más de 10 años, la ONU, ¿no? La Agencia de las Naciones Unidas para la de Protección Ambiental, decía que había un puente roto. Ellos lo clasificaron como un puente roto al que existe entre la ciencia y la sociedad.
decía, no estamos comunicando, no se están comunicando adecuadamente. De un lado tenemos a los científicos hablando en su idioma técnico, su idioma de lo que a ellos, a nosotros nos interesa. Y por otro lado tenemos a la sociedad con lo que a ellos les interesa. Y muchas veces nos olvidamos que como científicos somos parte de esa sociedad y priorizamos nuestro trabajo en un área, pero descuidamos un poquito qué más hay. Esta descripción de puente roto estaba desde formalmente así, desde 2012. Desde mucho antes, todos lo hablaban, pero aquí se empezó a conceptualizar. Decimos en México, oye, ¿este puente roto existe? Pues híjole, si vamos, nos regresamos a 2011 y recuperamos una nota de la Encuesta Nacional de Percepción de la Ciencia y la Tecnología, podemos encontrar cosas como esta. Los mexicanos consideran peligrosos a los científicos. Si vemos los números exactos de la encuesta, más del 70% decía que confiaba más en un chamán que en un científico. Más de un 83% pues muestra una desconfianza, ¿no? Los números son muy similares para la encuesta que se hizo en 2017. Esta encuesta hubiera sido magnífica tener los datos hoy, ¿no? Porque serían comparables de qué pasó con esta encuesta, pero también fue una de las encuestas que se dejaron de hacer desde 2018 y que tampoco se han retomado en esta administración. Bueno, ¿qué pasó entre esta encuesta y hoy? Pues pasó el COVID. Esto nos marcó a todos, de una o de otra manera. Fue un antes y un después para muchas cosas y afectó en maneras que aún no sabemos en la ciencia cierta en la sociedad tal vez, ni en la salud humana, pero para la ciencia nos dio un respiro a la confianza que la sociedad estaba teniendo en nosotros. En ese trabajo que hicimos el año pasado, donde se midió la percepción que la gente a nivel global, bueno, en 68 países nada más, tiene sobre la ciencia en México, sobre qué opinan de los científicos, porque es más fácil preguntarle a la gente qué opinas de los científicos y no qué opinas de la ciencia, porque la ciencia pues es una actividad mucho más grande y cada quien puede entender algo distinto por ciencia, pero les preguntamos qué opinas de los científicos y vean, no sé si se alcanza a distinguir, pero en este estudio, México fue uno de los países con la confianza en los científicos más alta. Si no, les reitero, no tenemos el dato previo de esta encuesta, una encuesta 2023 o 2024 sobre la percepción de la ciencia para poder demostrar concienzudamente, pero una de las hipótesis que tenemos en particular en México fue la percepción que aumentó gracias al papel que tuvo la ciencia, los científicos en particular, durante la pandemia de COVID. Si vemos más detalladamente, ¿no? Los resultados son alentadores, pero también opina la gente que los científicos deberían priorizar más algunas cuestiones de lo que lo hacemos actualmente, como trabajar en salud pública, resolver problemas de energía, trabajar en reducir la pobreza, incluso en desarrollar defensa y tecnología militar. Sin embargo, para México en particular, encontramos que los científicos, la gente espera que los científicos trabajemos más cercanamente con los políticos para integrar los resultados de nuestras investigaciones en las políticas que se hacen. También creen que debemos promover activamente por políticas específicas. También esperan que comuniquemos nuestros hallazgos, obviamente, a la gente que está en la política, que nos involucremos un poco más en estos procesos también y definitivamente la gran mayoría espera que comuniquemos nuestros hallazgos al público en general. Esto es lo que la gente espera de nosotros. ¿Qué estamos dándoles? ¿Cómo lo estamos llevando? Dicen, bueno, es que a lo mejor solo fue en México. No, esto en realidad es un promedio de 68 países. No solo es en México donde la gente está esperando más de nosotros. Es una tendencia internacional. Podemos preguntarnos, bueno, ¿desde cuándo nació esto o por qué? Si habrá sido con el COVID o igual esa es solo una idea, y puede ser una idea, pero esta discusión de dónde están los científicos y dónde está y cómo se relacionan con los políticos, pues es algo que se venía discutiendo
desde hace al menos, qué sé yo, bueno, esta en particular es de Reino Unido, es una nota de periódico en donde justamente entre que nos estábamos atacando con con los políticos, de los científicos le decían, sí, es que tú estás mal, y los políticos, sí, pero tú también, y entonces entre el que todos nos echamos la bolita de no me toca, Roland Jackson decía, bueno, es que también debemos tener presente, los dos deben tener presente, tanto científicos como políticos, qué cosas que hay un público, que hay una sociedad que nos está viendo. Y al último, a lo más vano, si quieren, para reducirlo casi al absurdo, pues a los dos nos paga la sociedad, ¿no? Los dos tenemos un trabajo eh, que es financiado por fondos públicos. Entonces, tenemos que considerar más a la sociedad, más allá de decir en nuestros artículos al inicio, la justificación es porque voy a ayudar a ¿Dónde dejamos en verdad a las personas? ¿Dónde quedan? ¿Cuándo lo volvemos a retomar? Yo sé que, por ejemplo, hay áreas de trabajo como las que ustedes realizan que son mucho más cercanas y que enfocan mucho en el trabajo con la sociedad, con la gente. Sin embargo, no es así con todas. Si regresamos a México, bueno, a la región de Latinoamérica, y es más, nos vamos 60 años atrás, podemos encontrar que desde entonces se pensaba en que la ciencia, de que teníamos un desarrollo pues limitado, que estábamos de alguna manera atrasados en desarrollo científico en la región latinoamericana. ¿Por qué? Algunos decían que era porque la gente no apreciaba a la ciencia, porque el gobierno ponía demasiadas trabas para que pudiéramos tener apoyos, pero Amílcar Herrera, que fue un geógrafo argentino y uno de los primeros pensadores en estos temas, decía, no, más allá de eso, sí, eso existe, pero lo que realmente pasa es que la ciencia no tiene un papel en el mundo real, digámoslo así, ¿no? En el marco de un proyecto nacional. O sea, hablamos, por un lado, hay una desconexión, decía él, entre lo que define, lo que se refiere a leyes, reglamentos y estatutos, y otra, que es lo que estamos haciendo. No estamos integrados en un marco de un proyecto nacional. Nos tratan como una cosa o nos tratamos nosotros mismos como una cosa, mientras que el desarrollo nacional va por otro lado. Entonces, ¿cómo nos estamos conectando? Pues no hay conexión, decía él. Ahora, vemos modelos desde el 68 con el Triángulo de Sabato, si quieren, donde ya empezaban a plantearse que el gobierno y la sociedad, junto con la academia, deberían trabajar en conjunto pues, para mejorar el panorama y el desarrollo no solo científico, sino económico y social de una nación. No importa si es triple, cuádruple o quíntuple hélice, se ve que el papel del gobierno es esencial. En Nature hizo una encuesta en donde le preguntó a los científicos, pero también a políticos y a otros, bueno, si la ciencia puede ayudar a resolver muchos problemas de los que tenemos hoy en día, ¿por qué el gobierno no lo está usando? ¿Por qué no está funcionando esto, no? Si tenemos a la ciencia con resultados y problemas del otro lado, ¿por qué no avanza? Y ustedes dirán, bueno, ¿qué es eso del asesoramiento científico? Porque solo un poquitito de la gente dijo que lo consideraban excelente, ¿no? Para ellos, el gobierno sí estaba usando a la ciencia para resolver problemas. ¿Por qué? Porque dijeron, tenemos un buen sistema de asesoría científica. ¿Qué es esto? Bueno, antes de entrar, tenemos que ver que así, el grueso enorme es esta interfaz entre la ciencia y la política. ¿Cómo nos comunicamos con otros actores? No solo porque la política no es solo los políticos, la política también es los empresarios, también es las ONGs, también es la sociedad en general, ¿no? Hay muchísimos actores que influyen en la política. En español solo tenemos una traducción de policy, y política es todo, ¿no? Pero entonces, ¿cómo nos comunicamos con ellos? ¿Cómo lo hacemos? ¿Qué no hacemos para enriquecer la toma de decisiones? Pues eso es la interfaz ciencia política. No es ir y sentarnos un día
hablar con tomadores de decisiones y esperar que al otro año que vayamos las cosas hayan cambiado. Eso no va a suceder de la noche a la mañana ni nada más porque un día nos escucharon. Eso, les decía, es asesoría científica. Eso se llama asesoramiento científico. Y por supuesto que tiene dos grandes áreas, porque siempre que escuchamos ciencia y política, bueno, no siempre, pero es muy común que cuando escuchamos ciencia y política empecemos a pensar en, es que el presupuesto de ciencia es bien poquito, es que no hay plazas, es que las becas, es que todo eso es cómo la política puede mejorar a la ciencia. Y claro, hay programas de presupuesto, de jubilación, de becas, de innovación, pero no es lo único que puede hacer, ni en lo que se cruza la ciencia y la política. Del otro lado tenemos cómo la ciencia puede aportar a que haya mejores políticas, políticas climáticas, políticas de salud, políticas económicas. Hay evidencia científica e investigaciones científicas para casi cualquier política que se les pueda ocurrir, de seguridad, biotecnología, etcétera. Entonces, aquí les muestro, por ejemplo, esta para crear la Ley General en materia de ciencia, tecnología e innovación. Bueno, ese era el nombre, eh, le pusieron algo de humanidades en medio. Eso es política, ¿no? Política para mejorar la ciencia, porque allí es donde van a decir cómo es que el presupuesto va a ser ejercido, van a explicar cuáles son las áreas prioritarias, si es que hay áreas prioritarias, ahí está descrito cómo la política va a ayudar a la ciencia. Esto es política para la ciencia. Por el otro lado, ciencia para la política. Aquí tenemos una gráfica en donde se registra la temperatura, bueno, hicieron algunas aproximaciones de la medición de la temperatura en los últimos milenios y dijeron, miren, cómo en el último es donde encontramos presencia de humanos, es donde ha subido y la revolución industrial y bla, bla, bla. Entonces podemos decir, el antropocentrismo sí tiene algo que ver con el cambio climático. Y esto, por supuesto, ayuda para crear después políticas que vayan a ayudarnos a combatir el cambio climático. Pero claro, no es algo que sucede, que se da así nada más, ¿no? Aquí están los artículos que dicen esto y ya. No, no solamente es así. El asesoramiento científico se define como la serie de procesos, estructuras e instituciones que promueven el uso de evidencia científica en el diseño de políticas y en la toma de decisiones públicas. Entonces, les decía, no es nada más que decir, haz esto, o mira, ya tenemos evidencia de esto, ¿no? Son diferentes todos los procesos, ciertamente, pero hay cuatro fases que son comunes a la mayoría de estos procesos. Uno es delimitar la pregunta, ¿no? Y ustedes seguramente podrán o habrán recibido algunas veces preguntas como, ¿cómo mejoramos la calidad del aire? ¿De qué me estás hablando? Esa es una pregunta demasiado general, ¿no? ¿De dónde? ¿Cómo? ¿De qué en particular estás hablando? Tenemos que delimitar. Y la gente que toma decisiones no llega preguntándonos, oye, quisiera saber cuál es el límite de partículas 2.2. No, tenemos que, ellos llegan preguntando, ¿por qué hay contaminación? O porque no sé, llegan con preguntas e ideas a veces medio raras que uno tiene que ir adecuando y preguntando para llegar a la delimitación, ¿no? Y poder responder adecuadamente. Convocar a un equipo de asesoría, porque muchas veces la respuesta que espera un gobierno cuando te hace una pregunta no es nada más de tu área. Seguramente un asesor científico aquí iría con ustedes pensando en la pregunta de cómo mejoramos la calidad del aire de la zona metropolitana, si la llevamos así bien limitada, iría con toxicólogos, iría con economistas, iría con sociólogos, iría con un montón de disciplinas para preguntarles desde su área cómo pueden responder esto. Y él o ella integraría estas respuestas y las pondría en contexto, ¿no? Eso es llevar la evidencia para la toma de decisiones, que esté en un contexto que pueda ser usado por la persona que va a tomar decisiones. Entonces, hay que producir
el documento o los documentos de evidencia, que respondan la o las preguntas que hicieron. Y esto no es un paper, no es un libro, es una nota de 1, 2, 3 páginas donde les respondas por qué, y no es con la estructura de un paper, ¿no? Es responder esta pregunta, no es el brindar ahí toda una introducción enorme de por qué es un problema, porque ya es un problema, ellos ya saben que ese es el problema. Lo que te están preguntando es cómo lo resuelvo, ¿no? Y 4, comunicar la evidencia, decirles qué encontraste en ese contexto, ¿no? Que no por partes, sino decir, el asesor científico lo que hace es entregar ese, eso, mira, de esta área, esto, lo pone en contexto y eso es lo que entrega. Algunos dicen, vamos a terminar hasta que se utilice la evidencia, pero eso ya no nos toca a nosotros. Eso le toca a las personas que fueron democráticamente electas o que están facultadas por alguien que fue electo democráticamente para tomar esa decisión. Y eso es algo bueno para nosotros porque nos quita la responsabilidad enorme de decidir, porque eso no nos toca, eso les toca a ellos. Si nosotros queremos decidir, bueno, vamos a postularnos a un cargo y ya una vez que tengamos el encargo, pues ya podemos tomar decisiones como quisiéramos, ¿no? Y esta es la última diapositiva que quiero, bueno, la penúltima que quiero compartir con ustedes, porque creo que aquí, este es de la encuesta que hizo Nature, en donde empiezan a preguntar y a ver cuáles son las barreras que están afectando la percepción que tenemos o los científicos y otros del asesoramiento científico, ¿no? Y lo más obvio, pues, es que seguramente creemos o dice, ¿no? Muchos dicen, las personas que hacen política y los políticos carecen de entendimiento de la ciencia y de los métodos científicos. Los científicos, por otro lado, nos faltan incentivos y hay ahí muchos otros temas que creo que ustedes podrán tener un termómetro mucho más cercano de qué estamos hablando, ¿no? Cuando hablamos de estos incentivos, por ejemplo, nos referimos a que en los sistemas de evaluación o sea, un proceso de asesoría científica puede tomar años y a lo mejor al final del día no se logra, pero tú ya invertiste un montón de tiempo, un montón de esfuerzo, hiciste muchas cosas, pero eso no te vale más un paper. Entonces, claro, un científico va a preferir escribir un paper porque eso es lo que están pidiendo, ¿no? No, no que hagas esto o cómo te lo van a reconocer. Una vez alguien me dijo, oye, Alma, pero es que el SNI ahora ya empieza a reconocer. Y alguien más dijo, pues sí, pero si me van a dar los mismos puntos por parecer bailando en un TikTok en mi laboratorio y otro por hacer un proceso de asesoría científica, pues prefiero salir bailando en el laboratorio porque eso lo hago en un rato y se acabó, ¿no? Entonces, pues es un proceso que ciertamente, ¿no? También eh, requiere preparación y también requiere pues abrir nuevas perspectivas. Aquí en México hemos desarrollado desde 2018 tuvimos un primer acercamiento para conocer si en el Sinvestab habría interés en estas temáticas. Eh, hubo mucho interés. Esto nos llevó a que en 2019 pudimos lanzar el primer programa de formación de asesoría científica en Latinoamérica. Y a partir de 2021, aquí en Sinvestab hemos estado desarrollando un curso introductorio y un curso optativo para las personas que estén interesadas en estas temáticas, puedan tener una idea inicial y puedan participar de una manera más efectiva. Por supuesto, nadie se vuelve experto con un curso, ¿no? Eso lo tenemos clarísimo. Uno puede trabajar años y años y años y no termina y sigue aprendiendo cosas, pero sí pensamos que esto puede ayudar a que pues
tengamos una idea general de qué está pasando, de qué puede pasar, de qué podemos esperar, de cómo prepararnos mejor, incluso de decir, ¿sabes qué? No voy a participar, porque si a lo mejor ese es el punto, ¿no? Entonces, o nada más una cosa final. El hecho de decir esta interfaz entre ciencia y política, esta definición de 2007, no significa que solo desde 2007 haya habido científicos en el gobierno. Siempre ha habido científicos en el gobierno. Lo que significa es que desde 2007 se empezó a sistematizar y se trató de esquematizar un poco más el cómo estaba funcionando, cómo podría funcionar y qué podríamos esperar. Y bueno, eso es todo por mi parte. Yo me detengo por aquí y quedo atenta a sus preguntas y comentarios. Les agradezco mucho. Pues muchas gracias, Alma. Creo que es una tarea en la cual quedamos debiendo, pues creo que de los dos lados, tanto nosotros los científicos como ellos, los policy makers, los que van a hacer las leyes, y se lo quedamos a deber a la sociedad, que son los receptores de estas buenas o malas políticas de aplicación de la ciencia. Y pues ciencia es progreso. Creo que en todas las disciplinas. La nuestra, pues, es salud, pero puede ser cualquiera, ¿no? Tecnologías, en fin. En en este pensar de tener éxito de los avances científicos en cualquiera de las disciplinas, ¿cómo pensar en ponernos a actuar? Usualmente actuamos cuando hay crisis y pienso, cuando no hay crisis, difícilmente o nos será un poco más difícil llegar tanto a la sociedad como a los que hacen pues estas políticas de mejora en cualquiera de las áreas nuestras científicas. ¿Cómo pensar en tener, pues no sé, una especie como de guía? En crisis es un poco más, pues es tormentoso, pero a lo mejor tenemos más oídos porque estamos en crisis. Pero pues creo que no debemos de actuar bajo estas situaciones de crisis, sino prevenirlas o llegar, no llegar a tener estas emergencias. Entonces, nos acercamos más a a la sociedad civil. En la experiencia que tengo de lo que hacemos, que es toxicología, hemos tenido un poco más de éxito en llevar el conocimiento científico a una política pública, en este caso de protección o de prevención de la salud, pues ha sido cuando la sociedad se empodera de un problema. Pero vuelvo al inicio de mi intervención, son situaciones de crisis y me gustaría que no llegáramos a actuar solo en situaciones de crisis. Entonces, cómo llegarle? Y luego cuando llegamos, sobre todo a la parte política, a los políticos o a los que van a hacer la toma de decisiones, pues se nos acabaron los 6 años. Y luego al siguiente, pues ya están en el cajón todo el avance que teníamos. Entonces, no sé cómo empezar, seguramente con los chicos, con todos los que están aquí menos yo, más jóvenes, para que pues hagan lo que nosotros no alcanzamos a hacer. Muchas gracias por esa reflexión. Ciertamente, es algo que, como bien dices, en crisis es cuando tenemos que hacer algo, porque si no, pues ya no nos llamábamos. Sí. Pero si no, ¿qué nos hace salir de esa zona de confort? No me refiero solo a los científicos, sino también, como dices, de los dos lados estamos debiéndole a la sociedad. Lo que han hecho, no hay una receta única para esto, pero lo que se me viene ahorita a la mente es el caso de España. España hace no, hace como, ¿qué será? Como 4 años, empezaron a tener una discusión acerca se incendió, se inició en Twitter, ¿no? Oigan, ¿y por qué no tenemos? Porque Europa tiene estructuras de asesoría científica bastante fuertes. Seguramente fueron los que contestaron de ese pedacito, algunos de ellos fueron los que respondieron, pero España decía, ¿por qué nosotros no tenemos, si estamos en Europa, ¿por qué no tenemos un sistema de asesoría científica que nos permita actuar no solo en crisis, sino en todo el tiempo, ¿no? Que suceda.
¿Por qué tiene que venir una crisis para que actuemos? Y entonces empezaron a preguntarse, y fueron científicos los que empezaron a mover un poco el balón, y hablaron con influencers, hablaron con un montón de gente que empezó a hablar del tema, y hasta que llegó a los oídos de la Cámara de los Diputados en España. Y como dices, la sociedad fue la que empezó a empujar, porque nosotros solitos, como científicos, pues nos vamos a quedar ahí como que, hey, véanme, aquí estoy. Pero tener el respaldo atrás va a ser crucial. Y decían, bueno, pero es que no nos vengan nada más a pedir dinero, porque cuando vienen científicos, vienen a pedirnos dinero. No, 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 espera, lo que queremos hacer es ayudarte a que tomes decisiones. Y entonces, eh, ojo, nada más informarte, porque al final tú decides, pero queremos por lo menos que la evidencia científica esté en la mesa antes de tomar la decisión. Entonces propusieron la creación de una oficina de asesoramiento científico en el Congreso de los Diputados en España. Hicieron un simulacro de cómo podría funcionar, y hace 2 años obtuvieron un financiamiento para comenzarla. La oficina C, así se llama, funciona en España y tiene este trabajo. Permanentemente están allí escribiendo reportes de evidencia científica sobre un tema o algún tema que los diputados van a discutir. No es algo que se me ocurrió a mí de voy a revisar, no, es algo que ya sabemos que está y que si bien algo urgente, pues ahí ya tienen a personas especialistas, ojo que no son otra vez, son científicos todos de formación, pero ya no están así de, bueno, voy al Cinvestav y en la tarde voy a la... No, su trabajo de tiempo completo es estar ahí, ¿no? A ellos les han denominado técnicos en asesoramiento científico. Igual son doctores que tienen todos los grados y todas las capacidades del mundo, pero decidieron enfocarse en estos procesos. Y de esa manera, pues claro, ellos ahorita pues lograron sobrevivir el pase de una legislatura, ahora están viendo otra, pero esto llevó a que ahora, el año pasado, dijeran, oigan, ¿y por qué solo en el legislativo? ¿Por qué solo en el Parlamento hay eso? El presidente del gobierno español también necesita algo así. Y crearon una oficina nacional de asesoramiento científico que está en la Moncloa y que tiene asesores científicos en todos los ministerios. Y que, como dices, pueden estar trabajando, reaccionando no solo a cosas que pasan hoy, sino a cuestiones y que se vuelven una crisis, ¿no? Sino a cuestiones que cotidianamente pasan. Un sistema institucionalizado de asesoría científica es algo que los países podrían tener si quisieran estar preparados para responder y gestionar mejor sus crisis. Eso es algo que no tenemos, que en México se ve lejano, pero que yo creo que con fuerza y voluntad algún día podremos tener. Por ahí, muy al inicio de la plática, comentaste diplomacia científica. ¿Qué es? ¿Qué es la diplomacia científica? ¿Es saber decir lo que hacemos y que llegue a quienes queremos que llegue? ¿O qué es esa diplomacia científica que no sabemos hacerla? Me queda claro, al menos yo no. La diplomacia científica es la combinación de asesoría científica, relaciones internacionales, entidades, digamos, oficiales para trabajar en las cuestiones que afectan a más de un país. Por ejemplo, pensemos en qué está pasando con la investigación de física de altas energías. Eso es algo que un solo país no puede hacer. Es demasiado caro hacerlo. Entonces, necesitan firmar un convenio los gobiernos de distintos países para comprometerse a poner recursos para desarrollar una infraestructura que permita avanzar en el conocimiento de un área particular. La Estación Espacial Internacional también, ¿no? La infraestructura de los telescopios que tiene Chile, ¿no? Es una unidad, una zona geográfica que requiere, o sea, que tiene condiciones muy especiales y que el mundo entero recurre a Chile para usar su zona, ¿no? Y poner sus telescopios ahí.
Sin embargo, esta diplomacia le implica el uso de las relaciones internacionales. O sea, no podemos hablar de diplomacia científica si no existe más de un país involucrado, ¿no? Y si yo hago, por ejemplo, voy a escribir un paper sobre toxicología en México y toxicología en Nueva York, que son ambas grandes ciudades, bueno, eso tampoco es diplomacia científica, eso es cooperación científica, ¿no? Pero, ¿cuándo sí podría ser diplomacia científica? Bueno, si mi ciudad y la ciudad de Nueva York u otra gran ciudad firman un convenio en donde vamos a comprometernos a realizar ciertas cosas cada uno para poder alcanzar este objetivo que me va a ayudar a mí, México, sí, pero que también les va a ser útil a ellos. Entonces, esta acepción de que sí, cuando dicen diplomacia, ¿no? Una profesora de Sudamérica me decía, bueno, pero es que Alma, yo soy científica y hablo de manera diplomática, entonces estoy haciendo diplomacia científica. No, eso es ser cortés y educado, pero no es hacer diplomacia científica. Pero sí, es una muy buena precisión. Gracias. Doctora Michelle, Gracias. Alma, pues muchas felicidades por la presentación, me gustó mucho, se me hace un tema que va más allá de lo que estamos tratando en el nodo. Si bien en este nodo de sistemas agroalimentarios es súper importante hacer conciencia de cómo hacer mejor ese vínculo de ciencia y políticas para poder hacer incidencia, pero creo que cualquiera que se dedique a ciencia o incluso a política podría estar muy interesado en este podcast. Creo que es muy interesante cómo lo ilustras. Y hablabas, por ejemplo, de que en general los políticos ya saben cuál es el problema, ¿no? Que muchas veces nosotros, pues, lo que hacemos es un poco más delimitarlo o presentar la evidencia como más acotada. Pero ha habido muchos casos en los que hemos visto que incluso el problema público a veces no lo tienen tan delimitado, ¿no? Y muchas veces las políticas públicas que se desarrollan, se diseñan, se implementan, no están creadas para atender realmente el problema público, y ahí es donde creo que tenemos mucho trabajo que hacer en nuestro lado en la ciencia para poder apoyar en informar en la toma de decisiones. Y pusiste un ejemplo que yo creo que en México sí se podría hacer este tipo de oficinas como la que se hizo en España, ahora que se tiene la Secretaría de Ciencia. Y me gustaría un poquito que nos platicaras más. En México, si han pensado cómo podríamos los científicos precisamente estar sentados ahí junto a senadores y diputados, porque se tiene la Comisión de Salud, se tiene la Comisión de Economía, se tienen muchas comisiones y se hacen muchos foros y vamos y participamos en los foros y llegan los senadores al inicio, abren el foro, se van, se hace el foro, regresan al final, se toman la foto, pero ¿cómo lograr que realmente estemos sentados, los científicos que nos dedicamos a diferentes temas? En la Cámara, bueno, con los legisladores e incluso con el Poder Ejecutivo. ¿Hay alguna iniciativa en México que se pueda retomar o se tiene que partir de cero o qué sabes al respecto? Muchas gracias, Michelle. Sí, pues esta idea, de hecho, me creería si te dijera que en México propusimos una iniciativa en ese sentido y que fue firmada por todos los partidos políticos antes que España. ¿Y, Pues eso cuándo pasó. fue? Eso fue en cambiamos de 2021. sexenio. ¿Y qué pasó con esa iniciativa? Se quedó ahí perdida, no la dictaminaron, eh, porque la academia dijo, hay que darle otra pensadita. ¿Fuimos Sí. nosotros? No, no el Sinvestap. Pero los académicos. Sí, No, hay sí, que retomar esa sí. iniciativa. Entonces, o sea, hay avances. Digo, Eduardo mencionó también, pues, con los compañeros de AMEXAC, de la Asociación Mexicana para el Avance de la Ciencia, estamos justo empujando esto desde hace mucho tiempo. En el Ejecutivo también
hemos estado trabajando, intentando desarrollar algunas cosas. Algunas se han hecho a medias, sin mucha intervención y digo, de repente dicen, ay, es que no funcionó. Pues claro que no funcionó porque no se planteó adecuadamente, ¿no? Y tú decías, sí, a veces ellos no tienen ni idea tampoco de cuál es el problema. Sí, no lo tiene. A lo mejor incluso hay que ayudarles a estructurar cuál es el problema, ¿no? Pero eso no te lleva, como dices, los foros que se hacen muy comúnmente, en donde, claro, llegan y hasta en los mismos foros de discusión de la ley de ciencia llegaban, los abrían y se iban. Y tú decías, bueno, entonces ¿a quién le estoy hablando? ¿No? Y, y eso pasa y eso va a seguir pasando. Y eso también es algo que, claro, ellos también tienen que trabajar. Y hemos estado también de aquel lado empujando un poquito, pero pues lleva mucho tiempo, ¿no? Y claro, si de repente te dicen, oye, ya casi logramos lo que nos pides, pero ven mañana y dices, híjole, es que mañana se cierra el SNI y tengo que subir mi solicitud, evidentemente vas a preferir subir tu solicitud y dices, bueno, pues ni modo, aunque eso ya se vaya a quedar pues otros 3 años en lo que cambia la legislatura, ¿no? Y eso es lo que ha pasado también con muchas personas que están interesadas y de repente dicen, híjole, es que me interesa mucho, pero de lejitos porque no puedo comprometerme tanto. Y ciertamente, ¿no? Es un compromiso. Y lo que estamos intentando hacer desde acá en Simvestab es poder desarrollar elementos que nos permitan involucrar y mostrarle a las agencias financiadoras, en este caso, eh, a la Secretaría de Ciencia, ¿no? ¿Cómo es que ya tenemos también mediciones de cómo se está evaluando la actividad científica y cómo está promoviendo a los científicos en otras partes del mundo? Y cómo es que lo seguimos haciendo en países del sur global. Ya hay, pero para todo esto se requiere evidencia. Claramente se requiere práctica, mucha práctica, pero también se requiere mucha investigación. E investigación tenemos casi nada en México, en Latinoamérica. Entonces, el empezar a desarrollar estos elementos, porque también podemos pensar, oye, ¿y el judicial? ¿Qué pasa con el Poder Judicial? Porque también ahí se requiere asesoría científica. Y bueno, es que, espérate, tantito, estamos empezando con eso. O sea, es muy amplio, es muy grande, y vamos, es un esfuerzo que no es un maratón, ¿no? No es un split de 100 metros. Y pues ahí estamos empujando dos que tres cositas, pero eh, de manera internacional hay muchos esfuerzos que están apoyando este tipo de, de nuevos elementos, porque claro, tenemos encima cambio climático, inteligencia artificial, seguramente muchas más pandemias, ¿no? Que están a la vuelta de la esquina, retos que van a estar y que van a suceder y decisiones que van a pasar con o sin nosotros. Entonces, la idea es sí, institucionalizar, porque si también lo vas a dejar a que dependa de la voluntad es que esta vez tenemos una presidenta científica que sí va a reconocer la importancia, ok, y cuando no, ¿qué va a pasar? En el mejor de los casos, ¿no? Entonces, por eso es institucionalizar, más allá de tener una época sí y una no. Sí, yo estoy totalmente de acuerdo con esta última parte que dices, que enfatizas, que se tiene que institucionalizar porque dejan este trabajo de incidencia como lo podamos hacer. De manera individual, pues no vamos a tener mucha incidencia, tiene que ser algo en equipo, institucionalizado y que podamos dedicarle, o sea, si se va a crear algo así, que podamos dedicarle el tiempo que se debe de tener y que tenga la estructura para que tenga continuidad, ¿no? Incluso Ujú. entre sexenios. Entonces, en eso estoy muy de acuerdo. Ya, una última pregunta a tu experiencia. ¿Qué tipo de documentos que no sean artículos científicos son como los que pueden tener más impacto en los políticos, en los tomadores de decisiones, como tipo infografías o qué tipo de documentos has visto que tienen impacto?
Mira, en la literatura encontramos diferentes tipos. Los más comunes son los que llaman policy briefs, ¿no? Resúmenes de políticas. Sin embargo, en México hemos visto que un documento al que nosotros le llamamos nota de evidencia científica resulta bastante útil porque, bueno, debo hacer el énfasis. Depende cuál sea tu objetivo. Si tu objetivo es solamente que el tomador de decisiones esté al tanto de un tema que va a requerir atención, entonces es un documento particular con una estructura particular. Si la idea y el objetivo es que haga algo ya por ese tema, es un objetivo también distinto y también requiere, o sea, depende de tu objetivo, pero grosso modo, esta nota de una página, a lo mejor, o incluso más pequeña puede ser, dependiendo del objetivo, implica el hecho de que de que pongas hasta arriba, digamos, lo más importante que quieras que se quede. No que lo dejes hasta abajo como la cereza del pastel, porque puede que esté leyendo el documento y a medio documento le llamaron, oye, que se está quemando el mercado, ¡ué! Se tienen que salir y ya no leyó lo último en donde tú habías puesto lo mejor y donde estaba la solución, ¿no? Ya. Entonces, hay que invertir este tipo de estructuras, nuevamente, dependiendo del objetivo. Eso ya, igual, no hay una estructura única ni la bonita para todos, ¿no? Se va cambiando dependiendo de las circunstancias y a veces incluso de la misma persona que toma decisiones, porque ya te va dando él o ella una idea de qué es lo que necesita, ¿no? Pero algunos decían, no, a mí solo dame una lista de bullets con lo que hay y yo a partir de ahí construyo. Y otros dicen, no, 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 a mí hasta ponme una cita y cómo se pronuncia, porque si no, no voy a saber decirlo, ¿no? Y depende, entonces, ya pero grosso modo, te digo, podemos pensar en una estructura de este tipo general. En el curso que tenemos optativo, hacemos algún par de prácticas en este sentido para empezar, ¿no? La idea es, sí, nos vamos a equivocar y sí, no va a haber una estructura única, sí, pero mejor hazlo ahorita y no ya que sea secretario de ciencia o de salud o Perfecto. de lo que sea. Sí, no, pues muchísimas gracias, Alma. Estoy de acuerdo y me llevo esa parte de poner hasta arriba lo que queremos que sea el mensaje central, no dejarlo hasta abajo. Muchas gracias. Alma, muchísimas gracias por esta presentación. Muy interesante y la verdad es que estamos en continuo aprendizaje, ¿no? Justo para aprender a hacer como esa traducción de la ciencia, justamente para hacerla entendible no solo para tomadores de decisiones, sino en la comunidad en general, ¿no? Y pues lo mencionaste varias veces, uno de los actores, digamos que institucionales, que de alguna forma ha tenido la responsabilidad como de articular el conocimiento científico con el diseño de políticas públicas en México, pues en teoría es el CONACYT, ¿no? Que mencionaste varias veces como el papel que juega, digamos que en esta área. Y pues sabemos que durante los últimos años esta institución ha atravesado como una transformación profunda en cuanto a su visión y en su relación con la comunidad científica. Y bueno, algunas personas consideran que tiene un enfoque más comprometido de pronto con las necesidades sociales, pero también otros piensan como que se ha habilitado un poco en términos relacionados pues con el sistema científico nacional y digamos que esos puentes que unen la academia con el Estado, ¿no? Y pues de ahí planteo la pregunta desde tu perspectiva, ¿qué papel ha jugado el CONACYT en los últimos años en relación, digamos, con el asesoramiento científico al Estado en general y si de alguna forma ha vinculado o ha fortalecido ese vínculo entre la ciencia y la política o más bien crees que se ha debilitado o cuál es tu opinión al respecto? Muchas gracias, Andrea. Sí, el CONACYT, o en la actual Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación, ha sufrido unas transformaciones que yo no diría profundas, sino estéticas más bien, porque no ha cambiado el objetivo o sea,
las funciones que tenía CONACYT ahora las tiene la CECITI, aun cuando ya es una Secretaría de Estado. Y no es lo mismo ser un consejo que ser una secretaría, desde una perspectiva de política. Sin embargo, aún no tenemos una ley, ¿no? Que le dé certeza a la nueva secretaría. La ley de humanidades sigue existiendo, sigue diciendo CONACYT. Tenemos una modificación que se hizo en relación de entidades paraestatales, donde dice, bueno, ahora todo lo que se decía ahora CONACYT se va a pasar a llamar secretaría, ya, ¿no? Sí, pero y luego, bueno, este va a ser el reglamento de cómo funciona el CONACYT, perdón, la actual CECITI. Ok, y eso va a tener un cambio legislativo, va a tener nuevas estructuras, va a tener, ¿qué? No, espérenos, estamos viendo. Bueno, eso por un lado, ¿no? Solo para dejar conciencia de que, aunque parece que ha cambiado mucho, en realidad no ha cambiado tanto en los últimos años. Y en particular sobre su papel asesorando, eso lo tiene por mandato, ¿no? Incluso dice el CONACYT en ese entonces, ¿no? Es el órgano asesor del Ejecutivo para política pública en materia de ciencia, tecnología e innovación. Ok. ¿Qué ha hecho? Bueno, si tú les preguntas, porque yo sí les preguntaba, te dicen, ay, bueno, es que tenemos si nos remontamos desde 2017, 18, tenemos al foro consultivo. Esto lo hacemos a través del foro consultivo. Ok, ¿qué es lo que hacen a través del foro consultivo? No, pues asesoramos, brindamos asesoría. Yo trabajé en el Congreso y les pedí ayuda al foro consultivo varias veces. Y bueno, ya después les platico qué respuestas me daban, pero ciertamente hacían un trabajo importante de aglutinar a una muy buena parte del sistema científico. eh, y de hecho, ellos tuvieron una oficina que se llamó In situ, Información Científica y Técnica al Congreso de la Unión, que dejó de funcionar, funcionó un año, me parece, y después dejó de funcionar. También podemos platicar las particularidades de esta oficina. Y bueno, y decían, bueno, ¿y qué más está haciendo para asesorar? Bueno, eso es lo que estamos haciendo. Ok, siguiente administración. ¿Qué está haciendo? Bueno, siempre hemos tenido al Consejo Consultivo de Ciencias y de hecho lo tenemos dentro de aquí en el edificio tienen ellos un espacio y hasta tenían en el centro un edificio bien bonito y que ya luego les quitaron y bueno, ok. ¿Y ellos cómo funciona? ¿Qué han hecho? ¿Cómo es que se reúnen? ¿Cómo? Bueno, es que si el presidente no nos llama, pues tampoco es que nosotros le vamos a pedir ir, porque pues, por Dios, somos premios nacionales de ciencias, ¿no? Entonces, y aclaro, no todos. Hay gente dentro del CCC y dentro del foro y dentro de todas las estructuras que tienen unas ideas muy particulares y muy bonitas y muy proactivas sobre cómo podrían ellos participar. Pero otra vez, si es solo algo que haces en tu tiempo libre o como parte de tus actividades extras, pues por supuesto pierde momentum, ¿no? Y no vas a tener los mismos resultados que si fuera tu trabajo de tiempo completo. Este papel de asesoría intentó verse también medio fortalecido en el anterior, y ahora si pasamos a la otra, en el anterior CONACYT, con el programa eh, ¿cómo se llama? Investigadores por México Modalidad 2, en donde llevaban a científicos al gobierno. ¿A qué? Mm, Puedes preguntarles ahora, porque estuvimos con ellos hace unas semanas y decían es que no sabíamos, o sea, nos pidieron un proyecto, vinimos y no estamos haciendo eso. ¿Qué se están haciendo? ¿Cómo lo están haciendo? No hubo ahí una descoordinación en esto. Esta nueva secretaría tiene intención, al menos, nos lo ha manifestado, de desarrollar y de empezar a trabajar un poquito más en asesoría científica. Sin embargo, pues siguen siendo buenos deseos hasta no ver, no creer, ¿no? Y,
Pero pues no sé si con eso medio contesté o medio me fui muy lejos de tu pregunta, pero creo que por ahí podría aportar. Muy bien, muchísimas gracias. Muchas gracias. La verdad es que a veces sí nos hace falta como establecer que es de un lado, de política para la ciencia y ciencia para la política. Muchas veces como que no nos queda muy claro. Y a pesar de que nos salimos un poquito del tema y la temática del nodo y de la red, creo que es muy importante que tengamos en cuenta esta participación, porque al final queremos tener un final o un impacto importante y vamos a tener que recurrir a este tipo de situaciones de política pública o de políticos que impulsen nuestras iniciativas o de personas interesadas. Y algo muy triste, por decirlo así, es que puedes hacer la nota más perfecta o el policy brief más perfecto, pero si esa persona no está interesada, simplemente no te va a dar cabida ni para que le platiques un par de minutos que te puede poner atención. Entonces, mi pregunta es esa, ¿cómo involucramos a esas personas que están del otro lado? No tanto para hacerlos sentir que no saben de ciencia, sino para que ellos sientan comprometidos y apoyen a este lado. O sea, como diciendo, es que esto es importante, esto va a traer beneficio. Es verdad que muchas veces hay que decirles, sabes que si hace esto, pues va a tener más votantes, ¿no? O más personas que van a estar a su favor. Cuando necesite un cargo más importante, pues vamos a tener por aquí el voto seguro para que esté. Pero, ¿cómo los hacemos para que en verdad se interesen? O sea, me ha tocado en algunas ocasiones que ni 2 minutos te ponen porque ya está con otra cosa y no es porque no tengan tiempo. O sea, sí están muy ocupados y lo que sea, pero si no le interesa y no le das como ese primer punto de impacto, no te van a hacer caso así le mandes cualquier cosa, ¿no? Ni a su secretario, ni a su secretaria. Y ellos están más interesados en dar el siguiente paso, que si ya fui diputado, pues ahora vamos por el senador o vamos por este otro, ¿no? Entonces, ¿cómo hacer? O sea, ¿tienes alguna experiencia en este sentido? Bueno, creo que otra vez la receta no es única, ¿no? Peter Gluckman dice algo así como el arte de la asesoría científica, ¿no? Porque no hay una receta única ni mágica, pero sí hay algo que involucra y que es básico en todos, y es confianza. Difícil, incluso nosotros preguntémonos, si viene hoy alguien y nos dice, oye, cuando vayas a salir, sal por esta puerta, no por la que siempre sales. Nosotros nos vamos a quedar así como de, ¿qué pasó, no? ¿Por qué me estás diciendo algo si ni siquiera te conozco? Entonces, pero en cambio, si llega alguien a quien con quien ya tienes cierto nivel de confianza, o por lo menos ya has visto, ya conoces, ya sabes que es alguien en quien puedes confiar, te dice, oye, hoy no vayas a salir por allá, sal por acá. Y tú dices, ok, ya, ¿no? Entonces, el trabajar, empezar a construir estas relaciones de confianza puede ser tardado, pero es completamente necesario y creo que va a ser una de las pocas maneras en las que podemos empezar a tener una mayor incidencia si es lo que queremos. Porque a lo mejor en la primera reunión solamente te vas a aprender su nombre y su cara, ¿no? Y él con que se aprenda la tuya y a lo mejor con que, sí, la doctora o el doctor del Simvestab, ya, eso es lo más que vas a lograr la primera vez, ¿no? No esperes que ese día ya vayan a firmar un acuerdo y no, eso no pasa. Sin embargo, puedes empezar a ver, por ejemplo, estamos en una reunión y ves que se sientan y ves que hay alguien a quien le está haciendo ojitos a cada rato, es su secretario o secretario particular. Ya sabes que es con ella, con quien te vas a dirigir primero, ¿no? Para más cosas y para presiones. Pero de todos modos, el desarrollar este lazo de confianza va a ser básico. Y a lo mejor en la segunda reunión tú le escuchaste decir que había ido a un partido de los Diablos el fin de semana. Y entonces la siguiente reunión tú vas a llegar y le vas a decir, oye, viste que los Diablos hicieron esto y qué sé yo. Y se va a acordar de ti y se va a ir. Y entonces vas a decir, oye, Alma, pero ya llevo 3 reuniones perdidas y no he ganado nada. No, si has ganado, ya has ganado mucho. Porque a la siguiente que le digas, oye, es que quiero hablar contigo de un tema bien, que mira, preocupa y te va a interesar porque aparte allá donde vives y no sé, tú ya empiezas a desarrollar, pero primero hay que generar ese lazo de confianza. Y eso es lo más complicado, porque ciertamente hay gente que no se presta. Y también un colega europeo, Jan-Marco Müller, tiene una gráfica que muestra y dice, mira, hay como un 10% de políticos
que no importa lo que hagas, no te van a hacer caso. Hay un 10% abajo, que no importa lo que hagas, siempre te van a hacer caso. Y hay un 80% en medio, que son los que no han descubierto cómo puede la ciencia ser buena. Con ellos son los que hay que trabajar. Ya con los de los extremos, ni te desgastes, porque va a haber unos que no importa lo que hagas, no les vas a sacar nada. Entonces, yo creo que empezar a construir relaciones de confianza, aunque a veces desgasta, y aunque, oye, que va a haber una recepción con el fulanito, y, oye, pues es que yo ni vestido bonito tengo, bueno, pues consíguete un vestido bonito, y aunque sea ese día, ve a la recepción para que te conozcan y para que empieces a hablar con ellos y que te empiecen a identificar, ¿no? Claro que si es algo que tú no, que hay veces gente que me dice, ay, Alma, pero es que yo soy muy malo con los nombres y muy malo con las caras. Bueno, pues ese día ponte una foto de la persona y di, ok, a ver, ya sí la voy viendo, ¿no? Porque a lo mejor te la encuentras en el baño y le ayudaste porque se atoró, qué sé yo, algo en la puerta y quedó muy agradecido contigo y tú ni siquiera sabías quién era. Y eso te lo digo por experiencia, me pasó una vez. Entonces, si yo hubiera sabido quién era esa persona, hubiera sido otra historia. Pero no, Alma estaba ahí perdida. Entonces, es algo que vas desarrollando con el tiempo y a veces l- el momento, no te miento si te digo que las veces que más logré que alguien me escuchara fue mientras caminaba o lo acompañaba de camino o la acompañaba de camino al estacionamiento, no en una reunión, no en una mesa, o después de una comida o tomando el café, ¿no? Me tocó comer 2 o 3 veces porque, ¿ya comiste? No, vamos, ¿ya comiste? No, vamos, no, o sea, ¿no? Porque en esos ratitos es cuando puedes empezar a tener cierto grado pues de empezar a desarrollar confianza. Sí, es que pues es un poco triste por decirlo así, pero así funciona. O sea, todo es con base en relaciones, a quién conoces, a quién no conoces y más hablando de a nivel político, ¿no? Pero tenemos también este otro aspecto, esta polaridad, en donde los científicos o los investigadores que ya tienen muchos años sobre todo, piensan que es una pérdida de tiempo. Invertir tanto en la difusión, por un lado, de la ciencia, de enseñar a la comunidad en general y, por supuesto, la política. Es como de, para ellos no tiene sentido. Y del otro lado tenemos los políticos que supongo que han tenido malas experiencias o lo que sea con investigadores que llegan a aventarle los 20, 30 papers ahí para decirle que quieren que resuelvan algo de ya. Y entonces ellos ya nos tienen en un concepto en donde pues como que no nos sentimos ni con la confianza por un lado ni por el otro, ¿no? Entonces, creo que eso nos hace falta aprender mucho. Ya pasando, nos enfocamos mucho de los dos lados, ciencia, política, pero algo en el que queremos tener más impacto en el nodo y en la red es acerca de el impacto a nivel, pues, de sociedad. Justamente buscar este respaldo y que las personas sientan como este apoyo y nosotros también sentir el apoyo para abordar diferentes problemáticas. Entonces, ¿qué crees que nos hace falta para poder conectar con la sociedad nosotros como investigadores? Bueno, no sé qué pueda hacer. Nos hacen falta muchas cosas, pero voluntad para empezar, el querer hacerlo, porque también es cierto que si, si obligas a alguien a que haga algo que no quiere, puede resultar contraproducente. Y como bien decías hace rato, hay personas a las que tenemos a lo mejor o que tienen una gran facilidad de palabra y hay otras a las que no. Y está bien, todos podemos participar. Digo, no nos da tiempo de explorar más acerca de la tipología que hay en la literatura sobre el papel que puede jugar un científico en en este ecosistema, ¿no? Pero hablando como un científico puro, que es como nos clasifican si solo queremos participar desde nuestra área, pues el simple hecho de escribir nuestros artículos y comentarlos ya es ganancia, ¿no? Depende del grado del nivel de involucramiento que quieras tener y de la conexión con la política que quieras tener. No está mal porque si además, otra vez, volvemos al punto de, ya le estás pidiendo a un investigador que que publique, que gradúe alumnos, que haga patentes, que haga divulgación,
que haga difusión y que venda en Tupperware, o sea, ya es demasiado lo que les estás pidiendo. ¿Por qué no mejor empezamos a promover una carrera científica en ese sentido? Necesitamos divulgadores especializados y que ese sea su trabajo, ¿no? Necesitamos comunicadores especiales, periodistas especializados, asesores profesionales especializados. O sea, un amplio ahí, un rango de brokers, les llaman, ¿no? De intermediarios que pueden desarrollar estos trabajos mucho mejor de lo que los podemos hacer solitos. Sin embargo, algo que sí podemos hacer como comunidad y como científicos nada más trabajando es apoyar a este tipo de, no simplemente negarnos y decir, ay, eso no importa, eso no lo voy a hacer. Sí, pero reconozco que necesita hacerse. No lo voy a hacer yo, pero reconozco que necesita hacerse. Entonces vamos a promover que alguien lo haga de manera profesional. ¿Y cómo? Pues a lo mejor hay asociaciones que se dedican a formar gente profesional para eso, no sé, ahí no vamos a discutir varios ejemplos que podría dar, pero este, yo creo que empezando con la voluntad de reconocer que hay un gran trabajo que no estamos cubriendo y que a lo mejor no vamos a cubrir, pero que sí necesitamos que alguien lo haga y vamos a apoyar a que lo haga. ¿Y cómo lo vamos a apoyar? Pues a lo mejor ahorita es yo mismo haciendo mis pininos en divulgación, pero reconociendo que necesita hacerse. No lo sé, es una pregunta que yo creo que vale más que cada quien tenga una reflexión y también es muy importante esto. No pensemos que alguien que se dedique a hacer un trabajo de este tipo es porque no es un buen científico, porque también es muy común escuchar, ay, es que terminó de profesor porque no dio el ancho para científico. No, ese no es el punto. Alguien que hace divulgación, asesoría científica, emprendedurismo, no es porque no dio el ancho para ser científico. Y eso son un montón de barreras estructurales de las que no vamos a discutir acá, pero no pensemos tampoco que, no simplifiquemos esto al absurdo. Reconozcamos que es una labor valiosa, que se necesita hacer y que a lo mejor en este momento pues me toca hacer un poquito, pero que voy a empujar para que alguien más la haga mucho mejor que yo en un futuro. Sí, es que a veces hay que aprender a pedir ayuda, ¿no? Quienes están más familiarizados con los procesos, por ejemplo, en políticas públicas, seguramente sabrán hacia dónde orientar lo que nosotros queremos y no solamente estructurar un documento que seguramente va a terminar en una pila, no va a avanzar. Y me ha Sí. tocado muchas veces. Iniciativas no han faltado, pero ¿dónde quedaron? Apiladas. ¿Por qué? Porque no estaba ni la estructura, ni el formato, ni iba dirigido hacia quien verdaderamente iba dirigido. No es solamente llevarlo a cualquier lado, sino justamente como mencionabas ahí en las etapas, ¿no? Identificar primero qué es lo que queremos y con quién puede avanzar en las diferentes comisiones, ¿no? Por ejemplo. Bueno, ya como para cerrar el episodio, Alma, nos gustaría que tú nos dijeras unas palabras finales que te gustaría que recordaran quienes nos escuchan acerca ya sea del NEMEXAC, de lo que haces o de lo que es Interfaz Ciencia Política. Creo que voy a recurrir a un clásico. El fundador de Sinvestab, Arturo Rosenbluth, decía que solo son buenas aquellas instituciones que preparan a sus discípulos de mejor forma de la que nos prepararon a sus maestros, ¿no? Y que lo hacen de forma consciente y generosa. Eso es algo que las instituciones podríamos hacer, que los mentores podríamos hacer y que es imprescindible ahí ser humanos y apoyar un poquito al desarrollo de habilidades blandas que a lo mejor nosotros no tuvimos, pero otra vez se trata de siempre ir avanzando, generar personas y profesionales más exitosos que tú. Entonces, hacia allá debemos ir y hacia allá es donde esta disciplina nos muestra que vayamos. De acuerdo, pues muchas gracias, doctora Alma Cristal. Fue un gusto tenerla y seguramente vamos a tener como invitada en próximos episodios o capítulos de la red, justo para hacer llegar este mensaje, no cerrarnos solamente en la parte académica, sino que tengamos un impacto pues más allá, ¿no? También agradecemos a las coordinadoras del Nodo Sistemas Agroalimentarios, la doctora Betsabel Quintanilla Vega,
la doctora Michelle Onar Munguía, a la doctora Andrea Arango Angarita, y nos vemos en un próximo episodio de La Red de Especies. Gracias. Muchas gracias, Alma. Gracias.